Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando ahorita a este primer live de Real Estate by Mis Propias Finanzas. Increíble, va Carolina conectándose, Laura. Qué bueno que se conecten, la verdad es el primero. Estamos muy emocionados. Llevamos con esta iniciativa ya 2 semanitas. Increíble la acogida que ha tenido, ya más de 15,000 personas siguiendo esta nueva iniciativa. Como ustedes saben, desde Mis Propias Finanzas decidimos crear esta nueva cuenta porque el tema de real estate está muy álgido. Mucha gente preguntándonos en qué invertir, cómo analizar oportunidades, cómo invertir en fondos inmobiliarios, cómo analizar un proyecto de desarrollo, cómo estructurar un proyecto. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo a través de expertos. Que sean los expertos quienes vengan a explicarnos cómo funciona este mundo. Y por eso hoy tengo el placer de tener un invitado súper especial. Lo voy a invitar acá. Espérenme un segundito y acá buscamos. Sebas, ya le mandé la invitación. A ver. ¿Qué hubo, Félix? Ahí ¿Qué está, más? Sebas. Bien, usted. ¿Cómo va? Bien, No, muchas gracias encantado por de su estar acá como tiempo. siempre. Le cuento que tiene el honor de ser el primer invitado de Real Estate by Mis Propias Finanzas. Siempre me equivoco, Mis Propias Bueno, Finanzas. Es el primer encantado. invitado, Eso sí hermano. va a ser espectacular y sabemos ya de lo que son capaces ustedes de ayudar a educar y a generar información buena. Así que muy honrado de hacer parte de esto y bueno, me quedará para poner en la hoja de vida que fue el primer invitado. Ay, increíble, y no se imagina estas primeras semanitas que arrancamos con este proyecto. Sebas y yo nos sentamos hace unas semanas a hablar de este proyecto de educación. Sebas, aparte, es un experto en todo el tema de real estate y ya vamos a hablar un poquito de su experiencia. También es un apasionado de la educación y siempre ha tenido como el proyecto de montar un tema de educación en real estate, de poderle transmitir toda la educación que él recibió pues, en su vida laboral, en su maestría que hizo en Nueva York en real estate. Le dijimos, pues, Sebas, empecemos por hacer lives, crear contenido bueno y que usted nos cuente sobre toda su experiencia. Entonces, bienvenido, Sebas. Y hoy traemos un tema súper interesante. En estas 2 semanas hemos recibido cualquier cantidad de mensajes de gente. Cada vez que hablamos de fondos inmobiliarios nos escriben, pero venga, ¿en cuál invierto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para invertir desde bajos montos? ¿Es un buen momento para hacerlo? Y con Caro y Juan Pablo dijimos, no, pues venga, traigamos al duro en el tema y que nos explique de qué se trata esto. Entonces, si quiere, empecemos la conversación, Sebas, contándonos un poco de usted quién es. Yo ya lo conozco muy bien, conozco su trayectoria, pero cuéntele a todo el mundo usted quién es y qué ha hecho anteriormente para estar acá conversando Bueno, con Felipe, pues todos. muchas gracias y a ver, pues rápidamente, yo llevo toda mi vida trabajando en el tema inmobiliario. Comencé como muchos haciendo desarrollo de vivienda. Mi familia tiene una empresa que hace eso y tuve la fortuna de poder estudiar por fuera en algún momento y conocer, digamos, como digo yo, un poco viajar al futuro, porque al vivir y al estudiar y a trabajar por fuera en Estados Unidos, pues veo en un mercado, digamos, mucho más grande y al regresar, digamos que volví mucho con esas inquietudes y con ideas nuevas. Y ahí, pues digamos que entré a trabajar en el Grupo Amarillo, estuve cerca de 6 años entre Amarillo, Yellowstone y Cimento. Me tocó, digamos, una etapa muy interesante de crecimiento de esas compañías, de básicamente el nacimiento de Yellowstone digamos que la entrada de Cimento al mundo de los activos de usos mixtos. Y hace un par de años me salí, monté un fondo de capital privado eh, y he estado trabajando en ese tema, también haciendo un poco de banca de inversión. Y bueno, pues aquí estoy, digamos que ya muchos años en esto y viendo también, creo que tengo la suerte de que mi carrera como que ha coincidido con el mismo tiempo de los fondos inmobiliarios en Colombia, entonces pues hemos sido como contemporáneos en ese sentido.
Espectacular, y además creo que tiene una experiencia muy buena porque ha sido, pues, tanto en Colombia trabajando con los duros, Amarillo, Cimento y demás, pero también tuvo la oportunidad de trabajar por fuera, fondos internacionales, entender también el mercado estadounidense, pues que es tan importante y como usted dice, es como el futuro de lo que estamos viviendo acá en Latinoamérica. Entonces esta conversación va a estar espectacular. Sebas, arranquemos por lo básico. ¿Qué es un fondo inmobiliario? ¿De qué se Muy trata bien, esto? pues creo que es excelente y básicamente, digamos que el fondo inmobiliario es como la evolución del negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario yo creo que es de los negocios más antiguos del mundo porque finalmente pues los inmuebles han estado desde, no sé si en las cavernas cobraban arriendo, pero probablemente uno un poquito después ya sí. Y siempre se hizo así. Y de alguna manera lo que hacen los fondos inmobiliarios pues es armar una especie de bolsa de activos que le permite acceder al valor de esos activos a través de una inversión conjunta. Todos sabemos que la inversión en inmuebles es una inversión intensiva en capital, pues comprar cualquier inmueble cuesta una plata importante y por ende la posibilidad de acceder, digamos, a inmuebles más grandes o a varios inmuebles al mismo tiempo, pues inicialmente eso lo pueden hacer los que tenían grandes fortunas, luego lo que llamamos los inversionistas institucionales, pero en algún momento se comenzaron a crear estas bolsas de plata que compraban activos o que invertían en activos que tienen algo bien importante, que son administradas o gestionadas por compañías expertas en el tema y que permiten de alguna manera llegar a esos activos a través de una bolsa, como digo, de capital. Ir, comprarlos y ahorita hablaremos un poco de las distintas versiones de fondos que hay, pero el grueso es eso, una bolsa, también se le dicen vehículos de inversión, donde ponemos la plata desde personas naturales hasta grandes fondos de pensiones, fondos soberanos, familias de alto patrimonio, endowments educativos, entran a esas bolsas y esas bolsas van y usan ese recurso para comprar. Hay algo tal vez muy importante para mencionar y es que uno de los principios de los fondos también es que distribuyan lo que generen, que sean unos, vamos que una de las grandes diferencias en términos de inversión con, por ejemplo, lo que es invertir en compañías, es que las compañías no necesariamente distribuyen lo que generan. Pueden generar muchas utilidades, pero las decisiones de las juntas puede ser, no, ¿sabe qué? Guardemos plata o paguemos deuda o hagamos una inversión de capital. Los fondos tienen por defecto que distribuir la mayor parte de sus ingresos generados y eso es interesante porque obviamente los vuelve, en el caso de los fondos de renta, y ahí me metí ya un poquito en lo que vamos a hablar más adelante, pero en ese caso, pues los vuelven buenos generadores de flujos. Y eso es bien interesante. Ya, qué bueno. Bueno, volviendo un poquito a lo que estaba hablando antes, entonces uno como inversionista está invirtiendo en el gestor, ¿no? En ese experto, más no en proyectos específicos. Ese gestor es el que se encarga después de escoger en qué Claro, proyectos va a invertir. hay figuras, digamos, hay fondos creados para un solo activo o para un solo proyecto. Hay fondos Okay. multiactivo, hay fondos, lo que se llaman digamos, los fondos abiertos, que de alguna manera lo que usted está invirtiendo es en dos cosas, en el gestor y en la tesis de inversión. La tesis es muy importante Ok, porque de alguna manera le dice en qué vamos a invertir. Digamos que en Colombia todavía no tenemos fondos súper especializados, eso todavía no lo vemos, pero en Estados Unidos sí lo vemos claramente y en México lo vemos claramente, en Europa lo vemos claramente, y es, este fondo solo invierte en oficinas, este fondo solo invierte en apartamentos, este fondo solo invierte en activos industriales. Entonces, uno puede seleccionar una tesis de inversión que le gusta por A, B o C, y luego ver quién administra el fondo, quién es el gestor del fondo y obviamente entender pues que debe ser una compañía con una buena reputación, con un buen track record y apostarle a esas dos cosas. Entonces sí, usted compra la experiencia del gestor y la tesis que tiene. ya, clarísimo, clarísimo. Hablemos un poco como de la estructura del fondo. O sea, usted mete la plata a este vehículo de inversión y ahí
en términos de fees, en términos de tiempo que dura la inversión adentro, en términos de liquidez? Obviamente va a depender un poquito del fondo, pero ¿cuáles son esas cosas que usted debe tener en cuenta Eso a la es hora de súper hacer esa importante. inversión? A ver, hay varias versiones. Están lo que se llaman los fondos cerrados, que es usted mete la plata y hay un periodo, hay periodos definidos. Por lo general, esos son fondos de capital privado y son normalmente los que únicamente le apuntan a los inversionistas de alto patrimonio, aunque cada vez se han ido, digamos, acercando más al mercado retail, a los inversionistas, digamos, un poco más pequeños. Pero es un fondo, es una alternativa cerrada donde usted le dicen es, este fondo tiene una tesis que se llama, vamos a hacerlo fácil, inversión en edificios de oficinas. Entonces vamos a recaudar 100.000 millones de pesos, vamos a comprar 2 o 3 activos de oficinas ubicados en Bogotá y Medellín, los vamos a operar durante 5 años o los vamos a construir porque no están construidos y al final de los 5 años vamos a vender y vamos a volver la plata con una rentabilidad objetivo X. ¿Qué es importante saber ahí? El periodo de inversión es de 5 años más unos años, perdón, el periodo de inversión es de 2 años más unos años de operación y luego la liquidación o la salida de ese fondo. Es cerrado, lo que quiere decir es que a usted no le van a devolver o usted no va a tener salida fácilmente, no hay una ventana, no hay un vehículo de salida, usted puede obviamente vender su posición, pero es un tema suyo, no hay mecanismos de venta y además tiene unas condiciones para hacer esas ventas. Esos son digamos, como los fondos más estrictos, por decirlo de alguna manera. Luego están los fondos abiertos, o lo que se llama en Colombia los fondos de inversión colectiva, que ya son fondos más grandes, fondos más líquidos, fondos en los que se puede invertir desde montos mucho más bajos. Hoy en día hay varios y se puede invertir desde 10, desde 20 millones de pesos. No tienen todavía la liquidez de una acción, ojo con eso, no son tan líquidos como una acción, o sea, no están transando en el mercado que usted los pueda ver todo el día y poner puntas de compra y venta. Sin embargo, sí tiene algo más de liquidez, principalmente porque las posiciones son mucho más baratas. Entonces, pues, si yo invierto 10 millones de pesos y quiero salirme mañana porque vale tanto, porque logré la rentabilidad que quería, pues probablemente encontraré una figura. Ahora, como no están listados en la bolsa, hay que ir a los lugares donde se puede comprar. Eso no es una cosa tan sencilla, pero cada vez están de más fácil acceso. Y luego está lo que se conoce en inglés como los REITs, que traduce Real Estate Investment Trust o fondos de inversión inmobiliario, pues como estamos diciendo, que sí son títulos listados en la bolsa. En Colombia solamente tenemos uno, que es el PEI, que se comportan ya como una acción. Entonces, básicamente usted compra una acción y la vende como cualquier otra acción con el componente de que aquí usted no está comprando una compañía, sino está comprando una porción de un vehículo cuyo inversión o cuya destinación de recursos va dirigida únicamente a comprar activos, a rentarlos y a devolver, digamos, o a generar retornos a partir de esos activos. Esos son fondos que tienen unos horizontes de inversión casi, no son infinitos, pero yo diría que pues son de 99 años, o sea, ninguno de nosotros estará acá cuando se termine su horizonte de inversión, así que no los vamos a ver cerrar, pero sí los vamos a ver, digamos, operar, y ahí lo que vamos a jugar es con la entrada y la salida. Oiga, deme un segundito, Sebas, porque Ahí acá hay un ahí personaje que lo está que me veo. molesta, que se quiere conectar. Entonces, Invítelo. pues, vamos a, Regáñelo por vamos llegar tarde, pero a, invítelo. a invitarlo, güey. Espéreme a ver cómo conectamos a este personaje que me dijo, yo no me lo pierdo, yo también quiero estar Bueno, ahí, véalo. pilazo esas gafas. ¿Qué ¿Qué pasa, pasa, mi pan? querido Sebas? ¿No iban a invitar a este live? ¿Cómo así? No, la invitación era a las 6:30, es lo único. Sebas me dijo, oiga, ¿Por porfa que no qué? vaya ¿Cómo Juan así, Pablo. Sebas? ¿Qué pasó, No, hermano? no, no, a mí lo que pasa es que me gusta la puntualidad. Oiga, sí, qué Qué rico vergüenza. verlo, qué rico verlo. Casi no salga una Vea, reunión, pero qué espectáculo estar acá para conversar de este tema que tanto nos apasiona a los tres, ¿no? oiga, entró la estrella, bueno, íbamos en 200 personas y entró Juanpa y ya vamos en 400. Pucha, eso como Kim Kardashian, maestro. Había que subirle nivel al live, hombre, porque Sí, sí, sí. estaban
Estamos tímidos. Contenido. No, mentira, qué pena interrumpirlos. ¿En qué iban? Cuenten a ver. No, y creo que vale la pena acá echar la cuña también, que mucha gente cree que Juan Pablo se desapareció y que yo lo estoy copiando, pero es que nos parecemos un poquito. Oiga, no, Juan, estábamos acá hablando, empezando apenas el tema sobre las inversiones en fondos inmobiliarios, y Sebas estaba explicando de manera general qué era un fondo y cuáles son como esas condiciones que uno debe mirar a la hora de invertir en un fondo de capital privado. Entonces estaba explicando pues todo el tema del gestor, de entender la experiencia, de entender la tesis de inversión, también después de mirar las variables de liquidez, que hay un periodo de inversión, después un periodo de operación. Entonces estábamos apenas entrando en materia, llegó en el momento Buenísimo, preciso. espectacular. Sebas, una preguntita, ¿cuál es la diferencia? Digamos que uno siempre ve también que le ofrecen, oiga, inviertan en el FIC de tal banco, pues en el FIC inmobiliario, ¿sí? ¿Cuáles son como esas diferencias para que la gente le quede súper claro entre un fondo de capital privado, un real estate y un FIC como de un banco en temas Pues, inmobiliarios? a ver, es un poco lo que decíamos hace un minuto. El fondo de capital privado tiene unas características y es que su composición se basa principalmente en ser una alternativa cerrada, eh, con un horizonte de inversión definido, con una tesis de inversión, digamos, definida y un poquito más acotada, y que por lo general le apunta a inversionistas de alto patrimonio o inversionistas institucionales. Principalmente, ¿por qué? Porque no tienen liquidez, porque no tienen mucha liquidez. Entonces es un poco como que una plata que se pone ahí y como están hoy estructurados, y eso yo creo que va a evolucionar a alternativas más líquidas o alguna especie de tokenización, por decirlo de alguna manera, y perdón usar esa palabra que está tan utilizada por estos días, pero digamos, hoy en estricto sentido, eso, un fondo de capital privado es una alternativa cerrada en donde invierten inversionistas de alto patrimonio institucionales, en una tesis y en un gestor. El FIC es un fondo de inversión colectiva. Ah, y una cosa importante, esos fondos tienen unos estándares, y esto ya es un poquito técnico, pero digamos unos estándares de manejo distintos frente al regulador, que en el caso colombiano pues es la Superintendencia Financiera. Luego están los FIC, que son, digamos, ya tienen la posibilidad de recibir recursos desde muy bajo valor, desde muy bajos montos, prácticamente desde lo que quisieran, pero lo que uno ve normalmente es que reciben como desde 5 millones. Yo el más bajo que conozco, que es el de Sirrenta, recibe desde 5 millones, o pues la inversión mínima son 5 millones, y esos tienen dos características, básicamente. Es una esa, y dos, que por lo general no tienen un horizonte de tiempo muy definido. O sea, usted ve y hay un documento muy importante para quien haga este tipo de inversiones, si las quiere hacer con mucho rigor, es leerse el reglamento o el prospecto, y ahí le va a decir, esto es un fondo a 99 años. ¿Qué quiere decir a 99 años? Que lo que vamos a hacer es, por lo general, son fondos de renta, entonces vamos a sacar la renta que mejor podamos de los activos en los que vamos a invertir. Eso es un dividendo, es el equivalente a un dividendo, y vamos a jugarle a que los activos que compramos se valorizan en el tiempo. Por ende, valorizamos lo que se llama la unidad. La unidad es como el equivalente a la acción, ¿sí? Entonces, si yo compré hoy a 10 y en 5 años, pues tuvo una valorización similar a como se valoriza un inmueble, y ahorita podemos hablar de que no es lo mismo la acción que el inmueble, pero si se comportara igual, pues en teoría en 5 años debería haber crecido IPC más uno o IPC o IPC más 2. Por ende usted tiene una primera parte de componente en la renta, en el dividendo, y luego otra en la valorización del activo. Y así compone usted valor. Es lo mismo que hacemos cuando compramos un apartamento, hacemos exactamente la misma ecuación. La diferencia aquí es que usted esa plata la está poniendo en varios decenas o cientos de activos en muchos casos, y por ende ahí le genera un efecto de diversificación mucho más poderoso y activos mucho más potentes. Pues es decir, entre ser dueño de un apartamento o ser dueño de un centro comercial o de un edificio de oficinas clase A, pues probablemente el valor y la generación pues va a ser otra. Pensé que Juan iba a Solo preguntar para algo. complementar Venga, ahí, porque Sebas. mucha gente está preguntando que dónde se encuentran estos FICs y dónde se puede invertir.
Simplemente dar un par de ejemplos y aquí hago el disclaimer que no estoy promocionando absolutamente nada, solo como para dar un par de ejemplos. Por lo menos en Colombia, Scandia tiene su fondo inmobiliario a través del cual uno puede invertir desde bajos montos. Corredores da Vivienda, que es la comisionista de bolsa de la vivienda del Banco de Vivienda, tiene su fondo inmobiliario. Bancolombia tiene su fondo inmobiliario que se llama el fondo. Tiene dos. Bancolombia tiene dos fondos. Pues uno puede comprar el de Sura y el de Bancolombia Okay. a través de Valores Bancolombia. Valores Bancolombia. Pues no sé si ya han hablado del PEI, que ya es un título público que se puede comprar también. Credicor Capital, a través de su fondo inmobiliario Inmoval, también ofrece esta alternativa de inversión. En fin, hay muchas formas de hacerlo. Aquí les di 5 o 6 ejemplos de fondos inmobiliarios, pues de entidades muy serias, reguladas, que tienen este tipo de vehículos. De acuerdo. Buenísimo. Sebas, hablemos un poquito como de las diferentes tesis de inversión que puede tener un fondo de capital privado de real estate. Ahorita hablaba usted un poco que hay de rentas, hay de desarrollo, pero cuéntenos usted qué ha visto, cuáles son las diferencias en rentabilidades, que también implica mayor riesgo y demás, pero qué puede encontrar en el mercado. Muy buena pregunta, Feli. A ver, digamos que yo le diría que ahí podemos ir a dos mundos, al mundo de los fondos de capital privado cerrados y muy estructurados y muy enfocados, o podemos ir más, digamos, al mundo de los fondos de los FICs o de los REITs, que son un poco más amplios, digamos, son un poco más mainstream y creo que es más como de este espacio en el que estamos, ese segundo. Por lo general, los FICs son fondos de renta. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es generar ese dividendo permanente, un poco, vuelvo y digo, un poco imitando el modelo de negocio que nos gusta tanto de comprar un apartamento y ponerlo a arrendar. Esto es lo mismo, pero a gran escala. Entonces, ahí digamos que la tesis por lo general siempre es renta. ¿Cuál es la segunda capa de la tesis? ¿En qué tipos de activo invierto y en qué montos invierto y en qué geografías invierto? Entonces, ahí hay como tres desagregados. Por lo general en Colombia tenemos todavía fondos muy diversificados. La mayoría, perdón, hacen casi todo o muchas cosas. Entonces, tienen oficinas, tienen locales comerciales o centros comerciales, tienen bodegas o parques logísticos, algunos tienen hoteles, algunos tienen lo que llamamos activos especializados, que son activos de salud, temas de educación. Ahorita, pues, el caso del PEI o el caso de Nexus tienen vivienda estudiantil. Entonces, digamos que Colombia todavía no tiene unos fondos muy especializados. Yo creo que eso lo vamos a comenzar a ver en los próximos años, porque de alguna manera esos fondos que existen van a comenzar como a desprender ciertas partes de sus portafolios. Entonces van a decir, oiga, yo me quiero especializar en industrial. Entonces ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que es Visum Capital, que es el fondo de BTG con Inverlink. Está con una estrategia muy fuerte en industrial, tienen otros activos, pero probablemente se van a ir por la línea industrial. Hay unos, como por ejemplo, no sé, Pactia, que tiene una bolsa importante de activos de centros comerciales, probablemente va a coger como esa ruta. Entonces, se van a ir especializando. Eso ya lo vemos en Estados Unidos. Estados Unidos casi que ningún fondo es multi-asset class, digamos, multitipo de activo, o son de oficinas, o son de centros comerciales, o son industriales, o ya son muy especializados como no sé, el caso de American Tower, que son torres de celular, o los de multifamily, etcétera, etcétera. México también ya tiene fibras especializadas, o más especializadas que los colombianos. Entonces, esa tesis, luego, ya digamos que a nivel país, pues porque Colombia no es un país tan grande, siendo que es, digamos, el tercero más grande de América Latina y con bastante regionalización, por lo general ninguno está sujeto a geografía más allá de no invertir fuera de Colombia. Y los montos, si bien no están definidos más hacia arriba que hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que ningún activo puede valer más del 20% del fondo o más del 15% del fondo para no tener demasiada concentración de un solo activo. Pero por lo general estos son pools muy grandes de inversión que no deben tener tampoco ese problema. Entonces, digamos en Colombia, como le digo,
estamos en una etapa temprana, hay algunas cosas que ya vemos, otras que no tanto, pero por lo general están. Si nos metemos en la tesis de desarrollo, pues la tesis de desarrollo, ¿qué es? Oiga, todos sabemos que hay mucho, el gran negocio inmobiliario sigue siendo en Colombia desarrollar proyectos para la venta, proyectos de vivienda, y ahí hay fondos de capital privado, no, tal vez hay un FIC que hace inversión en desarrollo, pero no estoy seguro si es un FIC o es un FSP, el de Nexus, pero por lo general esos sí van a invertir en el lote, porque esos son fondos más privados que los FICs, porque esa tesis la cogen más ellos, porque es una tesis que tiene cero liquidez. O sea, esa tesis de desarrollo, usted no ve plata casi que hasta el último día. Entonces, es un poquito más complicada llevársela al mercado retail, porque si usted dice, oiga, yo pongo mis 20 millones de pesos en un fondo X y no tengo mucha idea de qué pasa ahí hasta dentro de 6, 7, 10 años, tal vez no es lo que quiero tener. Tal vez es más para inversionistas institucionales. Entonces, esa tesis es más de los privados. Esas tesis de desarrollo generalmente implican más riesgo, pero también mayor Debería rentabilidad ser así, esperada. debería ser así. Y efectivamente, digamos que ¿Debería ser? la rentabilidad, a ver, yo le diría que eso es una pregunta súper interesante porque tiene dos cosas. La rentabilidad es un número un poquito raro, y ojo aquí porque, digamos, cuando hablamos de rentabilidad, ¿qué es la rentabilidad? La TIR, digamos, en estricto sentido, pero la TIR pueden ser muchas cosas. Usted puede sacar una TIR muy alta porque compró un activo y lo vendió en tres meses. Hizo una TIR muy alta, pero en realidad lo valorizó 200 pesos. Estoy haciendo como un ejemplo. Entonces, si hay un riesgo más alto, efectivamente, porque usted ve plata al final, no tiene ninguna salida de capital previa o casi ninguna. Eh, hay unos riesgos técnicos, comerciales, legales, de servicios públicos fuertes, entonces suelen ser más riesgosos y suelen tener rentabilidades un poco más altas, digamos que están más por el orden de, voy a hablar aquí en términos nominales y obviamente eso hoy en día como está nuestra inflación es un poquito raro, pero normalmente, digamos con inflaciones normales, son del orden del 16, 17, 18%, del 15 al 18, digamos que están. Mientras que si usted mira un FIC, pues normalmente están más o menos como inflación más 6, inflación más 7, por ende eso nos pone en 10, 11, 12%. Entonces, ahí le estamos ganando unos puntos a la inflación, mucho más conservadores, mucho más estructurados, pero también mucho más líquidos. Ojo con eso, ahí tiene un valor importante. Yo pongo mis 10 millones de pesos, pero probablemente al tercer mes o al primer trimestre o al primer año me reparten. Entonces, eso también tiene otro valor importante. Sí, creo que va a depender mucho como el perfil del inversionista, ¿no? Siempre le preguntan, oiga, ¿qué es mejor? ¿Invierto en un FIC de rentas o invierto en un fondo inmobiliario que va a desarrollar algo? ¿Qué quiere usted, no? ¿Cuál es su perfil de riesgo? ¿Cuánto está dispuesto a dejar la plata metida? Como que no hay una respuesta correcta para todo el mundo y toca hacer muy bien el análisis. No, Juan, Vicky iba a solo preguntar para algo. recapitular, porque mucha gente estaba preguntando, bueno, ¿y qué rentabilidad puedo esperar en un fondo de estos? Según lo que me está diciendo Sebas, más o menos históricamente lo que hemos visto en estos FICs y en estos fondos inmobiliarios, entre el 8 y 12%, y cuando es desarrollo o construcción, no sé, por arriba del 16, 18, más o menos. Más o menos, pero ojo, y ahí toca un tema muy importante, ojo con esto. Esa rentabilidad de los FICs, vuelvo y digo, tiene dos componentes, lo que le reparten y lo que se valoriza. Pero, acuérdese que la valorización, una cosa es que lo diga el estado financiero, el reporte, y otra cosa es que el día que usted la quiere materializar vendiéndolo, la logre efectivamente. Ojo con eso. Entonces, probablemente cuando uno mire el histórico de los fondos y lo que reportan, ¿qué les están reportando? Están reportando cuánto estoy repartiendo dividendo y cuánto valoricé el activo. ¿Qué esa valorización cómo se mide? Porque tengo unas métricas de valoración de activos que me dicen su inmueble que valía 100 pesos el año pasado, este año vale 105 pesos, se valorizó 5%. Pero eso es en el papel. Ahora, ¿qué puede pasar en la realidad?
Puede pasar que yo tengo una venta real, efectiva, por debajo o por encima. En el caso del Pay, por ejemplo, que lo hablamos aquí en otro espacio, pero el Pay, por ejemplo, se cayó y por ende, quien está haciendo hoy la cuenta de rentabilidad de pronto no le está dando ni siquiera positiva. Puede pasar. Ahora, no sabemos si está haciendo la cuenta de cuánto ha recibido de dividendos durante el tiempo. Entonces, es un poquito complicado. Yo lo que le diría a la gente es, mire muy bien el dividendo que le van a repartir, que normalmente suele estar entre el 4 y el 6% sobre la inversión. Y luego, digamos que la valorización y la liquidez de eso va a tener una complejidad un poquito más alta, particularmente todos los que no son el Pay, porque pues el Pay es muy líquido y está en la bolsa y hoy en día se compra y se vende como una acción, pero los otros pueden tener algo de cambio, no tienen la volatilidad de una acción, pero la pregunta es si yo a la salida me dicen que vale 15 pesos mi unidad, la puedo vender a 15. Esa es la gran signo de interrogación que hay, digamos. Clarísimo. No, dispare. Hágale, Juan, hágale. Le iba a disparar acá. Ha nombrado varias veces el Pay y creo que pues, ha sido un tema álgido acá en Colombia, especialmente con los inversionistas del Pay. Pero ¿cómo hace una persona para invertir en este tipo de vehículos? Digamos, realmente, ¿cómo lo hace? Siempre nos preguntan, bueno, pero ¿cómo tomo acción? Si quiero mañana empezar a invertir en esto, ¿qué hago? ¿A través de dónde lo puedo hacer? Tanto aquí en Colombia como en la región, en Estados Unidos. ¿Cómo puedo yo acceder a un REIT? ¿Cómo puedo yo acceder a un FIC? ¿Cómo puedo acceder a un fondo de capital A ver, privado? yo creo que ahí yo respondería una parte y tal vez inclusive ustedes pueden tener hasta más información que yo, pero básicamente si yo voy a invertir en un REIT puro, lo que tengo que tener es una cuenta de inversión, ya sea para invertir en los REITs americanos, pues una cuenta que me permita invertir en acciones, cualquier plataforma o comisionista que permite invertir en acciones, usted puede comprar cualquier REIT que está listado en la bolsa americana y son muchos, inclusive puede invertir en índices de REITs y en ETFs de REITs. Entonces, como todo en Estados Unidos hay de todo. Eso es como entrar a un supermercado. Eso hay de todo. ¿Qué necesita ahí? Tener una cuenta en Ameritrade o en Schwab o inclusive creo que ya hay plataformas colombianas que permiten algunas inversiones allá. No sé si tengan REITs, pero digamos, deberían llegar a ese punto. En el caso de los locales, depende. Para invertir en el Pay, hoy en día es como invertir en cualquier acción. Usted tiene una cuenta a través de una comisionista o de una plataforma de e-trade y puede comprar el Pay. El caso de los fondos, de los FIX, tiene que ir directamente a lo que se llama el distribuidor del fondo. Entonces, pues si usted quiere invertir en el fondo de Scandia, pues va a Scandia. Si quiere invertir en los de Bancolombia, pues va a Bancolombia. Tiene que abrir, eso no es una cuenta de banco, son cuentas de inversión. O sea, es otro, no es que yo desde mi cuenta de ahorros puedo, algunas apps ya lo permiten, pero generalmente tiene que hacer alguna inscripción o alguna apertura de cuenta nueva y ahí ya lo compra y usted ya se vuelve un inversionista de ese fondo. ¿Y hay alguna condición, o sea, qué le piden a usted para poder invertir en este tipo de vehículos? ¿Tiene que ser un inversionista acreditado o no hay En los FIX necesidad? no, ¿Hay alguna en los restricción? FSP sí. En los FSP, y eso hoy en día, digamos que ya por regulación no se exige tanto, pero ellos igual sí siguen poniendo como unos límites inferiores a decir no quiero tener ningún inversionista de menos de 1.000 millones de pesos, que es como el estándar de mercado. Entonces, ellos sí tienen como esa restricción y por lo general además son vehículos muy cerrados, no es como que los estén publicitando pues saliendo en Instagram a decir invierta en mi fondo 1.000 millones de pesos, eso es más como negocios muy de nicho, muy institucionales. Pero los FIX, ¿no? Los FIX lo que le dicen es, usted tiene una cuenta conmigo y la inversión mínima es desde 5, 10, 20, 50 millones de pesos y ya ahí es como comprar cualquier inversión normal. Juan, no sé si usted pueda complementar un poco el tema de como las plataformas desde mis propias finanzas que tienen eso también estudiado, dónde la gente puede encontrar este tipo de productos, dónde puede invertir en productos en el exterior, cómo está ese mercado Bueno, ahorita. y nuevamente,
un par de ejemplos, y Sebas lo ha dicho bien. Si uno quiere REITs que cotizan en bolsas públicas, creo que Ameritrade, Interactive Brokers y Happy son 3 plataformas que nos permiten hoy invertir en este tipo de vehículos. Yo puedo buscar el REIT de Vanguard que invierte en inmuebles enfocados en logística y Vanguard REIT para eso. El REIT de BlackRock invierte en inmuebles únicamente en el sur de la Florida y BlackRock REIT para eso, ¿no? Hay, como decía Sebas, en Estados Unidos los mercados están supremamente desarrollados. Es un problema de mercados públicos. Y Sebas lo ha dicho, si uno quiere un FIC inmobiliario en Scandia, pues vaya a Scandia. Si uno quiere un FIC inmobiliario en Bancolombia, vaya a Bancolombia. Pero si uno quiere un título que cotiza en bolsa, en este caso el del PEI, con cualquier comisión de bolsa, acciones de valores, TRI, valores de Colombia, del PEI, o sea, con cualquier comisionista de bolsa en Colombia le van a vender a usted títulos del PEI. Entonces son como las formas de hacerlo. Clarísimo, clarísimo. Hay montos mínimos para cada uno, digamos, se lo acaba de hablar un poco, pero los fondos de capital privado normalmente son para tickets más grandes, ya los rates y los FIX En son montos más Scandia, bajos, ¿no? desde 50.000 pesos O ya, usted puede invertir. Pues desde los 50 títulos del mil. PEI, no sé, están a Y ya ¿cuánto lo se que va? valga la acción, a 30.000. 36.000 creo que estaban hoy. Estaban como a 36.000. Para darle una idea de ahorita como así dato curioso, hay un REIT que es dueño del Empire State. Usted puede ser dueño del Empire State. Y se llama Empire State Realty Trust y usted puede comprarlo en la bolsa. Entonces, hay de Por todo, 100, de todo. $200, sí. $7 vale Ah, la bueno, acción. mira, $7 vale la acción de ese REIT. Por $7 uno puede hacerse a un pedacito del Empire State, ¿no? Sí, yo lo único que diría y lo único que recomendaría, porque es bien importante esto, acuérdese que invertir en un REIT no es invertir en inmuebles, es invertir en una acción de un vehículo que compra inmuebles. Por ende se puede comportar o se va a comportar como una acción, no como un inmueble. Y eso es un tema, yo creo que si algo se debe llevar la gente hoy, es que invertir en estos fondos no es invertir en inmuebles, es en títulos de vehículos que tienen inmuebles y se van a comportar distinto. ¿Sí? Eso es muy importante, muy, muy importante. Y sobre todo si son REITs o pues lo que llamamos aquí fondos inmobiliarios o fibras en México, eso es muy importante. Me gustaría, Sebas, profundizar un poquito en eso. Usted dice que se comporta más como una acción que como un bien inmueble, güey. Cuéntenos y cuéntele a toda la gente cuál es como la diferencia en el comportamiento Mire, de esos dos tipos de en Colombia activos. he hecho carrera una frase que a mí me parece un poquito peligrosa y es que los inmuebles nunca pierden valor. Digamos que eso es como una especie de sabiduría colectiva. Yo creo que eso no es tan cierto, pero la razón de por qué se dice eso es porque el inmueble está en manos de una persona y esa persona, entre comillas, controla el precio. ¿Sí? Esa persona le puede decir a usted, mi apartamento, mi oficina, mi local vale 100 millones de pesos y no lo vendo por menos. Entonces, de alguna manera no pierde valor. Y el año siguiente resulta que no lo vendí, pero lo quiero vender a 110. ¿Sí? Entonces, los inmuebles tienen como esa condición de que hay un control de precios basado en los dueños que los hacen y que crean esa idea de esto no pierde valor, no fluctúa ni tiene volatilidad porque yo lo tengo, ¿cierto? Cuando armamos un vehículo y lo que emitimos son títulos valores, tenemos que ver esos títulos valores, cómo se venden y cómo se compran. Y ya no se compran y se venden como un inmueble, sino se compran y se venden de una manera un poco más masiva. Y al ser más masiva, puede comportarse de distintas maneras. Y si son vehículos públicos, pues ya están en un gran mercado muy líquido, que, se, que tiene lo que en inglés se llama el mark to market, la marca de mercado de manera permanente, en tiempo real, todo el tiempo los están transando. Entonces,
todo el tiempo les están moviendo el precio para arriba o para abajo, dependiendo de cómo se comporta el mercado. Y el mercado tiene unos comportamientos, digamos, que casi que ninguno de nosotros puede prever ni predecir, ¿no? Porque ya son, pues, grandes movimientos de capital. Y eso puede hacer, y uno lo puede ver hoy en día. Por ejemplo, hoy en día vemos REITs que uno mira los números que tienen, uno se lee los informes y dicen, tenemos unas ocupaciones del 98%, tenemos cartera de menos del 1%, nuestro valor de activos crece, y sin embargo va uno a ver la acción y la acción ha caído. ¿Y por qué ha caído? Porque cayeron las acciones de todo el mundo, porque hubo guerra en Ucrania, porque hubo inflación, porque hubo factores que no tienen nada que ver con el mercado. Entonces, por eso digo que, ojo, ¿qué compramos? No estamos comprando inmuebles, estamos comprando acciones o títulos. Y eso le va a marcar la definición del precio y la definición de liquidez. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo quiero vender una acción, la vendo en un minuto o en un segundo. Si yo quiero vender un apartamento, lo vendo en 6 meses. Entonces, esa es la otra parte, la otra cara de la moneda. Oiga, Sebas, hablando de Clarísimo. liquidez y de oportunidades de inversión, ¿qué opina usted de las nuevas plataformas que están naciendo en Colombia, México y en otros lugares, no solo en Latinoamérica, sino del mundo, como estos crowdfundings inmobiliarios que le están dando acceso a las personas nuevamente a invertir en bienes raíces desde bajos montos? Y menciono algunas: Troop, Wisit, Local, Macondo, Punch, Brixel, no sé, Felipe, ayúdeme con más, pero hoy en día son... Oh, Capú, Ambana, Sí, Nauta, hay muchas. ya hay muchas. A ver, yo creo que todo, como todo en la vida, eso tiene su lado bueno y su lado malo. Y aquí voy a hablar muy abiertamente de ese tema. A ver, ¿qué creo que es muy bueno? Que son, pues al final, siguen siendo alternativas y vehículos que le dan a la gente la posibilidad de acceder a cosas de una manera que no podrían por los montos que ofrecen. Entonces, pues el hecho de poder estar invertido en un activo inmobiliario por 2 millones de pesos, pues es chévere, es bueno, digamos. Y además es fácil y además es digital y, ¿no? Y muchas veces, y ojo con esto, voy a la siguiente parte, la que me preocupa un poco más. Y es, una cosa es la plataforma y otra cosa es quién está detrás de la gestión del activo. En algunos casos son los mismos, en algunos casos son distintos. Cuando son los mismos, la pregunta es si están haciendo el deber que deberían hacer en los dos frentes de manera igualmente diligente. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser muy exitoso tokenizando activos, pero la pregunta es si soy igualmente exitoso comprando buenos activos, gestionándolos de la manera correcta. Ojo con eso, eso es muy importante. Hay algunas que tokenizan activos de terceros, que administran terceros, compran terceros, desarrollan terceros, entonces son distintas. Entonces, mucho cuidado con eso, porque hay que entender, vuelvo y digo, ¿cuál es el negocio que estoy comprando? Porque uno dice, uy, qué maravilla, con 2 millones de pesos puedo comprarme un apartamento que vale 200. Chévere, buenísimo. Pero ese apartamento, ¿por qué se está comprando? Se compró a buen precio, se compró a mal precio, se arrendó bien, se arrendó mal. ¿Qué pasa si el inquilino pagó, no pagó? ¿Quién lo mantiene? Ahí comienzan a aparecer una serie de preguntas. Y la pregunta que yo siempre me hago con los crowdfundings, sobre todo con los que son inmuebles en renta, es uno, ¿cómo sale de ahí? El día que yo quiero vender mi posición, ¿cómo la vendo? ¿Es una plataforma con liquidez? ¿Es una plataforma sin liquidez? Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. Vuelvo y digo, esto tiene como todo. Y les voy a dar un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Hay un ejemplo exitosísimo en el mundo que se llama Fundraise, que es la plataforma más grande, que nació como un crowdfunding. Hoy en día ya es un vehículo de inversión monstruosamente grande, pero nació tokenizando o dándole acceso al crowd a inmuebles inclusive en su comunidad. Era casi que un enfoque muy de comunidad y ahí nació y eso creció de una manera increíble. Hay un ejemplo desafortunado en Colombia que se llama el B de Bacatá, que pasó muy exitosos en crowd, muy malos en gestión. Entonces,
ahí hay que tener cuidado. Yo no quiero satanizar a nadie y creo que es espectacular que las tengamos, pero lo importante aquí es quién está detrás, cuál es su tesis, cuál es su... Ojo con esto, hemos hablado en los fondos, que los fondos tienen vigilancia de la superfinanciera, comités de inversiones, reglamentos, gobernanza. Estas plataformas también tienen eso. ¿Quién toma la decisión de invertir en este apartamento y no en este? ¿Quién toma la decisión de arrendar a este precio o al otro? Entonces, vuelvo y le digo, yo estoy hablando en general y lo que quiero plantear es que creo que va, digamos, más bien, sigo el ejemplo que dan ustedes y que han liderado ustedes y es, haga la tarea, haga la tarea. No, no simplemente porque le dicen que se puede invertir 2 millones de pesos es una buena opción. También hay plataformas de crowd para deuda y hay buenas y hay malas. Entonces, es un poquito lo mismo, ¿no? Es quién está detrás, qué gestión se está haciendo, qué le ofrecen al inversionista, cómo lo ofrecen, etcétera, etcétera. Clarísimo, clarísimo. Sebas, y ahí sí le pudiera dar, hay muchas personas preguntando, bueno, pero cómo hago la tarea? Me dicen que haga la tarea, pero ¿cómo la hago? ¿Cuáles son esos 3, 4 puntos claves que ustedes dicen, vaya y revise esto antes Miren, de hacer una inversión? normalmente estos son todos, a ver, dependiendo de la inversión. Si usted va a comprar un fondo, las páginas, digamos que tienen bastante buena información, tienen información histórica, entonces hay que leérsela un poquito, eh, digamos que ver en qué invierten, cómo les ha ido, de pronto tratar de leer un poco quiénes están detrás. Por lo general, lo que ve uno es quiénes son las personas claves del gestión, los miembros del comité de inversiones, y eso le da a uno un poco una idea de qué están haciendo. El tema, digamos, pues, del pay tiene ese componente incierto, o de los REITs, que les decía, de la volatilidad de la acción, y eso pues es un riesgo que uno tiene que saber cómo lo juega. Ustedes han dado cátedra de invertir en acciones y pues creo que va muy de ese lado. Y en el caso de crowd, pues yo creo que es sentarse a leer, entender en qué está. Entonces, si yo me voy a meter a una plataforma, hombre, ir más allá de la buena presentación, de la buena usabilidad de la plataforma y entender qué hay detrás, qué hacen, quiénes lo hacen, quiénes son, qué han hecho. Entendamos que de alguna manera, cuando hacemos una inversión de estas, le estamos diciendo a alguien más, maneje mi dinero, ¿sí? Entonces, pues cuando yo compro una acción de Apple, pues le estoy diciendo al señor Tim Cook y a su junta, que son unos monstruos, recontra monstruos todos, maneje mi plata, porque se la entrego. La plataforma de crowd, usted está haciendo exactamente lo mismo, o el FIC o la acción del Pay, usted está haciendo lo mismo. Entonces, al final detrás de esto hay personas, entienda quiénes son esas personas, entienda si son vehículos que están vigilados o no están vigilados por la superintendencia, entienda si tienen un mecanismo de inversión o una tesis, o pueden decir mañana, oiga, ¿sabe qué? Ya no quiero comprar más apartamentos, quiero comprar mini bodegas. Pueden tomar esa decisión al libre, no, no lo sé. Entonces, yo trataría de ser, es muy juicioso, todo está en internet, no hay que ir más allá, pero es darse la tarea. Ahora, si no va a invertir 50.000 pesos, pues de pronto no tiene que gastar mucho tiempo, pero si va a invertir 100 millones, mi recomendación es que le gaste como le gastan los que se van 6 fines de semana a recorrer salas de ventas. Es lo mismo, haga la tarea. Buenísimo, buenísimo. Juan, ¿usted añadiría algo desde su experiencia? Pues me gusta revisar también o entender más bien en qué tipo de activos estoy invirtiendo. Es decir, no podemos meter en una misma bolsa porque la gente dice inversiones inmobiliarias como si eso fuera lo mismo para todo, ¿no? No es lo mismo invertir en un hotel. Yo trabajé en hotelería y construí y desarrollé hoteles para una cadena internacional. No es lo mismo invertir en un hotel a invertir en un apartamento, ¿no? Entonces, uno no puede meter a todos los fondos en una misma canasta. Entonces, si usted va a invertir en un FIC o en un fondo o en un proyecto de hotelería, porque hoy en día muchos hoteles se construyen bajo este mecanismo, usted tiene que entender pues cuáles son los drivers económicos de un hotel, ¿no? La ocupación hotelera, la cantidad de visitantes que llegan a esa ciudad, el número de viajes, cómo están los niveles de seguridad en la ciudad, no sé,
Esos son todos los factores, las cantidad de empresas, si es una ciudad empresarial o no, si es una ciudad industrial o no, en fin. O sea, yo creo que añadiría, uno no puede meter inversiones inmobiliarias en una misma bolsa, todas las inversiones inmobiliarias tienen sus particularidades. Entonces, nunca va a ser lo mismo invertir en un hotel de lujo en Cartagena a invertir en un apartamento BIS o en un fondo que invierte en vivienda BIS en Bogotá. ¿Me entiendes? Son dos cosas opuestas, muy distintas, con unos drivers económicos muy distintos. Entonces, siempre, 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 como dice Sebas, hacer la tarea en el activo que uno va a invertir. Yo tal vez le añadiría dos cosas, Feli, y es la siguiente. La primera, si no es una acción como la del Pay o como la de un REIT gringo, entender muy bien cómo es la salida. Acuérdense que todos en algún momento vamos a querer tener nuestra plata de vuelta. Entonces, si usted va a invertir en un crowdfunding, así como si va a invertir en un apartamento, si usted sabe cómo vende un apartamento, pero si usted le dicen, oiga, esto es un proyecto por derechos fiduciarios, hágase una pregunta. Yo compraría un derecho fiduciario no hoy, no en preventa, sino o alguien que me diga, oiga, yo tengo un derecho fiduciario que vale 100 millones de pesos, que es de un fideicomiso que es dueño de ese edificio. ¿Usted lo compraría o no? ¿Y cómo lo podría vender? Usted le dice al gestor, usted me vende el derecho fiduciario, lo tengo que vender yo. ¿Hay condiciones para que yo venda eso? Ojo, usted me tiene que aprobar el cliente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la liquidez y la salida son muy, muy importantes, porque yo muchas veces sé cómo entro, pero no sé cómo salgo, ¿sí? Eso es como entrar a un bar. Uno sabe en qué condiciones entra, pero no sabe en qué condiciones sale. Entonces, eso es bien importante. Y la segunda, ¿cómo manejan la deuda? La deuda es el gran apalancador, pero también puede ser la gran trampa de estos negocios. Entonces, por ejemplo, los fondos estructurados, usted sabe, en el reglamento le dicen cuánto es el nivel de endeudamiento máximo. ¿Por qué es importante eso? Uno, porque en una coyuntura como la que estamos viviendo, las tasas altas se lo pueden llevar. O sea, si usted está en activo de renta apalancado al 70% y tiene una tasa variable y se le fue para el techo, le recogió el negocio, se lo llevó. Y eso pasa, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos muchísimo. Hay mucho distrés en deuda. Entonces, mirar cómo lo están haciendo, o si por el contrario no tiene deuda, quiere decir que yo no tengo un apalancamiento, no me estoy ganando un poquito más a través de deuda. Entonces, la pregunta es, ¿estoy haciendo el mejor uso de mi dinero ahí? ¿O podría hacerlo en algo que use un poco mejor el apalancamiento? Entonces, esos eran como los dos temas, liquidez y deuda. Clarísimo, buenísimo. Señores, una pregunta. El tema de la hágale. Es bien interesante. Funciona, obviamente, para investigar el tipo de inversión que uno está haciendo, pero también, por falta de liquidez, se pueden abrir muy buenas oportunidades. Es decir, para el que tiene un horizonte de tiempo un poquito más largo, no tiene tanto afán y no necesariamente tiene que salir a liquidar su inversión en 6 meses, en 1 año, en 2 años, el que está desesperado por vender, pues vende a veces a cualquier precio y no le importa. Entonces, un activo que puede estar valorado en 100, pues se puede conseguir a 80, a 70, ¿sí? Entonces, aquí está el inversionista paciente que dice, hombre, yo me voy a esperar 5 años, porque yo sé que eventualmente los mercados, como decía Benjamin Graham y como dice Warren Buffett y muchos otros, los mercados eventualmente entran en razón y las cosas se ponen en un nivel en el que deberían estar, pero a veces se demoran en llegar allá. Pero esa falta de liquidez también puede ser una gran oportunidad de inversión para un inversionista que tenga un horizonte de tiempo un poquito más largo, ¿no? Sí. Y algo que también le diría es, uno en el mercado inmobiliario no debe especular. El negocio inmobiliario no es para especular. O sea, ahí sí es el peor error. El negocio inmobiliario es un negocio, como dijo Juanpa, es un negocio paciente, es un negocio de tiempo. Para los que se han leído el libro de Morgan Housel o el podcast, ya no sé en dónde es que dice, la mejor inversión de una persona es su casa, no porque sea una buena inversión financiera, sino porque es la única que uno la deja componer muchísimos años sin ni siquiera preguntarse por ella. Esto es un poco así, o sea, hagan inversiones inmobiliarias de largo plazo, no jueguen en el corto porque el corto es muy incierto y esa falta de liquidez inherente al activo inmobiliario puede ser su gran valor, como lo acaba de escribir Juanpa, pero en el corto plazo puede ser una trampa. Entonces, si yo pongo una plata que de pronto la necesito para pagar el semestre de la universidad el próximo año, no la ponga en inmobiliario.
pongan en USDT. Buenísimo, clarísimo. Muchachos, última preguntita acá para ponerlos en el paredón. Dos expertos invitados de lujo al primer live de Real Estate by Mis Propias Finanzas. Ahorita, ¿cómo está el mercado? ¿En qué invertirían? ¿Qué ven bueno y qué ven malo? ¿Qué harían con su platica en términos de Real Estate? ¿Cuánta plata? ¿Quién se Póngale un anima? número porque es que eso es distinto. Póngale, tiene 50 millones. Tiene, sí, $20,000. Pues ahí está mal la conversión, pero póngale que tiene $15,000, 50 millones. Yo con esa plata hoy me compraría un ETF de REITs en Estados Unidos. Yo creo que hoy ¿En algún tipo de industrial y tesis? multifamily. Industrial y multifamily. Bueno, no, mentiras. No hagamos No, recomendaciones acá yo le específicas porque diría, yo no, por eso le dije que un no ETF, vamos yo a no hablar. compraría un REIT puntual porque yo le digo que yo hice muchas valoraciones de REITs cuando estaba allá y son súper complejas de hacer. O sea, es muy complejo pegarle un REIT, inclusive los más grandes, los más potentes, son muy complejos, son muy complejos. Los REITs por dentro son difíciles. Entonces, yo compraría un ETF, hay ETFs buenísimos, hay ETFs de Vanguard. Yo hoy creo que es más por ahí porque las acciones de los REITs están caídas, siguen teniendo buena liquidez, son un dividendo alto, entonces a mí me gustan. Tendría la misma tesis con el PEI, lo que pasa es que yo le tengo un poco de susto a la liquidez del mercado colombiano y usted para levantar el precio de una acción necesita un mercado de un volumen grande. Entonces, esa me preocupa. Y otra que le diría, pero más que de pronto con 50 millones no me alcanza, o sí, no sé, hay cosas interesantes pasando en activos, ya puntualmente en activos de vivienda para cortas y medias estadías. Ese es un mercado súper interesante hoy. En ciertas ciudades, Medellín es un boom brutal, Santa Marta está espectacular, en fin. Pero eso ya es mucha gestión, autogestión, ya no salimos del mundo de los fondos. Hoy no compraría yo un fondo, honestamente, en Colombia. Buenísimo, clarísimo. Juanpa, al No se paredón. puede repetir. Y no se vale copiarse. Oiga, pero antes no ha invitado a que sigan la cuenta de Real Estate. Oiga, sí. Para todos los que están conectados y no conocían del nuevo proyecto, tenemos un nuevo proyecto en Mis Propias Finanzas, se llama Real Estate by Mis Propias Finanzas, la cuenta es ¿Sabe qué? De hecho, realestate.mispropias si usted finanzas. levanta el dedo así, güey, en la flechita, si la despliega ahí, no se tiene que Sí. salir del live. Despliega la flechita y pone follow de una vez. Ah, perfecto, acá está. Pongan acá arribita, flechita, la despliegan y nos siguen de una vez. Estamos hablando todos los días solo de real estate, estamos invitando expertos todas las semanas, generando contenidos con ellos. Nos vamos a enfocar a profundidad en el tema de real estate y nos vamos a volver expertos en real Y estate yo a le, través de yo los le expertos. anoto un tema a esa cuña y les puedo decir con conocimiento de causa que llevo muchos años en esto. Yo creo que no ha habido una iniciativa de educación y conocimiento mejor estructurada en temas inmobiliarios que esta. Yo creo que, mire, yo he dado charlas, foros, cursos en muchos lugares y si hay un negocio que se aprende como se aprendía hace 2000 años, que es a punta de copiar a alguien más, es el negocio inmobiliario. Hay muy poca educación bien estructurada en temas inmobiliarios en Colombia y de verdad esta es una cuenta que yo creo que va a romper ese ciclo, digamos, como de conocimiento empírico, ¿no? O sea, aquí uno aprende del jefe o del compañero lo bueno y lo malo y con eso se va y con eso nos fuimos muchos. No hay estructuras muy sólidas, no hay programas sólidos, no hay, usted se mete ahorita a plataformas de educación y no no encuentra cursos. Yo creo que esto va a ser muy importante para el mercado colombiano y de verdad yo aplaudo esa iniciativa y me parece espectacular para todos porque hacía mucha falta. Eso no fue planeado y no fue un No, agradecimiento no. por ser el primer A mí invitado, no, pero muchas gracias. lo Sí, hice porque estamos quise, a muy mí no me emocionados. pagaron.
aquí pues Felipe y yo pues somos eternos aprendices. Yo soy todo menos experto en el sector inmobiliario. Yo les he dicho varias veces, yo estudié relaciones internacionales y filosofía, hágame el favor, o sea, nada que ver con nada. Pero lo que he hecho y he aprendido, como dice Sebas, pues rodeándome de gente muy experta y que sabe muchísimo más que yo. Entonces, pues nos emociona mucho aprenderle a personas como usted y todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero bueno, estoy echando mucha carreta y no sé qué invertiría yo. Voy a echarme una polémica. Y yo sí invertiría hoy en el Pay. A mí me gusta mucho el Pay a estos precios. Creo que para las personas, si uno, y vuelvo, Sebas, si yo tengo esos 50 millones, que es la pregunta, y me puedo esperar, no para pagar el colegio de mis hijos, ni, ¿no? Ni nada importante en mi vida, ni el fondo de emergencia, sino para esperarme 5 años, yo estoy prácticamente seguro que esa inversión en un vehículo que está subvalorado, que tiene muy buenos fundamentales, buenos arrendatarios, buenos activos, que tiene muy buenas creo que ocupaciones, no sé, 95, 96 en el último informe que leí, que está empezando, que reparte buenos dividendos, pero que además está empezando a bajar los fees y las comisiones que cobra. En fin, creo que tiene muy buenas virtudes, pero claro, mucha gente me va a decir, ah, claro, es que el Pay le paga a usted para promover el Pay y tal, tal. Entonces, bueno. No, yo creo que tiene toda la razón, Juanpa. Yo creo que es muy cierto. Y usted dice algo que yo creo que lo dice porque ustedes son mucho más juiciosos mentalmente con eso. Y es, si uno anticipa el dejar eso ahí mucho tiempo, debería componer bien y efectivamente es una ganga. O sea, realmente hoy el PEI es una Yo, ganga. Es, como digo yo, es el activo más estresado que hay en América Latina hoy en día de todo lo que usted puede encontrar. Entonces, si es una ganga, yo creo que es una ganga, pero, insisto, hay un riesgo de liquidez y de volumen de transacción, no por el PEI, por la Bolsa de Colombia. claro. La Bolsa de Colombia hoy tiene una amenaza de falta de volumen y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que eso es una vaina. Oiga, acabo de ver un mensaje que quiero hacer una invitación feliz. Acaba de escribir alguien, no entiendo la mitad de los términos que están diciendo. Yo creo que, y yo en eso primero hago un mea culpa, porque uno como que por hablar rápido bota un montón de términos. Chévere que se haga un contenido de explicar cada una a una todas estas términos medio técnicos que hemos usado, porque al final, pues la gente, no tendremos tiempo hoy, pero sigan la cuenta y van a ver que van a aprender un montón, estas cosas que se van a aprender acá. Sebas, mañana, primera hora, ya tengo ahí anotado, me vuelvo a dar el live, cojo todos los términos y durante toda la semana vamos a estar explicando término con término la idea. Yo tampoco conocía varios y la idea acá, como le digo, es volvernos expertos a través de los expertos. Entonces, cuente con eso que vamos a estar explicando Chévere. término por término. Buenísimo. Y me faltó la otra, y usted me va a regañar, pero sí me voy a copiar. El tema turismo en Colombia, pucha, el potencial que tiene. Llegué de